Buenas tardes a todos. Bueno, buenas noches ya en realidad. Vamos a dar inicio a nuestra conferencia que tenemos programada. Pues, bueno, mi nombre es Catherine Galo y en nombre del Instituto de Investigaciones del Sistema de Justicia Penal, sean bienvenidos todos a nuestro expositor, el doctor David Balbuena. Bienvenido, abogado. Gracias por estar con nosotros en esta noche impartiendo pues en esta conferencia internacional que tenemos a bien celebrar el día de hoy y a esta hora, titulada como Medidas de Seguridad y Peligrosidad en el Nuevo Código Penal. Pues agradecemos también al Instituto, ¿verdad?, por estas conferencias que nos brinda, ya que estas son de carácter científico con el estudio permanente de las instituciones de derecho penal y procesal penal. Y pues el propósito de estos es forjar un pensamiento crítico permanente sobre la observación, el estudio y también la investigación del sistema de justicia penal en Honduras. Y con esto, pues, permitir establecer mecanismos de acceso a la justicia penal y así tener una eficaz resolución de conflictos en la sociedad. Bueno, esperamos que esta conferencia sea de ayuda y de gran conocimiento para todos y podamos todos disfrutarla, ¿verdad? Bueno, sin más preámbulos, para empezar, los dejo con mi colega, la abogada Emily Avilés, quien nos presentará a nuestro expositor. Abogada, buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, abogada Catherine. Es un honor estar presente en esta conferencia internacional que nos brinda el Instituto de Investigaciones del Sistema de Justicia Penal. De igual forma, agradecerle al doctor David Balbuena por compartir su conocimiento en la capacitación que se llevará a cabo la noche de hoy. El doctor David Balbuena, quien además es abogado y profesor de Derecho Penal y Procesal de la Universidad Internacional de La Rioja, es también licenciado en Derecho en la Universidad Jaime I de Castellón, España, abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Castellón de España y abogado con matrícula de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay. También es doctor en Derecho en la Universidad de Jaime I de Castellón, España, doctor en Derecho en Asunción, Paraguay, y estuvo en la Escuela de Verano de Dogmática Penal y Ciencias Criminales en la Universidad de Göttingen, Alemania. Hizo su práctica jurídica en el Ilustre Colegio de Abogados de Castellón y Consejo General de la Abogacía Española en España. Obtuvo su certificado de aptitud en el Consejo General de la Abogacía Española y Consejo Valenciano de Colegios de Abogados de España. Cuenta con una formación adicional con más de 50 cursos de actualización, seminarios, congresos y jornadas en España, Paraguay y Argentina. Ha sido profesor de Derecho Penal y Procesal en la Universidad Europea de Madrid. Actualmente es profesor de Derecho Penal y Procesal en la Universidad Internacional de La Rioja y es profesor colaborador del Derecho Penal en la Universidad de Jaime I de Castellón, España. Obtuvo el primer premio en la 8ª edición del Premio de Estudios Penales llamada Francisco Tomás y Valiente en la Universidad de Barcelona, España. Es autor también de 3 libros y más de 30 publicaciones en obras colectivas y revistas jurídicas en Paraguay, España, Perú, Colombia y México. En Paraguay ha sido profesor asociado de Derecho Penal y Procesal en varias universidades, en la Escuela Judicial, en los cursos de formación continua, en la Asociación de Jueces y en la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay y en el Colegio de Notarios. También ha realizado multitudes de ponencias y comunicaciones en congresos internacionales en España, Paraguay y Perú, Colombia y Honduras. En Perú es miembro honorario de los ilustres colegios de abogados de Huánuco, Puno y Cusco. Y en Honduras ha sido consultor y asesor externo del Congreso Nacional sobre el nuevo Código Penal. Como podemos apreciar, el doctor en Derecho Penal, el abogado David Balbuena, cuenta con un vasto conocimiento en esta materia. Sin más preámbulo, nuevamente, sea bienvenido, doctor David Balbuena. Le damos la palabra en este espacio. Muchas gracias a mis queridas colegas que me han precedido en
el uso de la palabra. Gracias también por esta amable presentación, que siempre, bueno, los hondureños tienen siempre una forma muy curiosa de subirme la autoestima. Yo cada vez que me siento un poco deprimido, pues recuerdo cuando leyeron mi currículum en Honduras que me vine arriba. Así que bueno, vayan por delante estos primeros agradecimientos. También, por supuesto, al Instituto de Investigaciones del Sistema de Justicia Penal y muy especialmente a mi querido colega y amigo, el profesor doctor Hermes Ramírez, que es quien ha hecho posible, pues bueno, todas estas colaboraciones docentes que vengo realizando ya desde hace algunos años en Honduras, ese país hermoso que nunca deja de sorprender y en el que tengo tantos colegas y amigos que desde prácticamente mis inicios en la ciencia jurídica y en la dogmática, en mi universidad siempre ha habido estudiantes hondureños, algunos de ellos se han posicionado entre todos los compañeros de la escuela como verdaderas cabezas visibles en el pensamiento jurídico de este tiempo. Es una cosa que tiene que saber el jurista hondureño y vamos, por eso pues muchos de nosotros, de esa escuela de pensamiento jurídico penal contemporáneo, pues nos sentimos siempre honrados de contribuir, aunque sea mínimamente, al avance del conocimiento del derecho y a la mejora de la aplicación del sistema. Bueno, pues todas estas cuestiones que siempre son emocionantes, ¿no? Y siempre, bueno, pues despiertan cierta pasión cuando uno las hace, pues son las que me han conducido a proponer este tema para esta actividad docente, una propuesta que no sé si habrá sido de las más acertadas, pero eso sí, considero que es de las más interesantes. El tema que, de todos los temas que le propuse al instituto y en concreto al doctor Hermes, que es, un socio fundador de este instituto, todos los temas que le propuse, finalmente se eligió este tema que quizás sea un tema de los... Tiene como 4 o 5 aristas importantes, 4 o 5 ítems. Un tema de los más controvertidos, un tema de los más desconocidos y un tema de los más novedosos e interesantes. Entonces yo creo que espero, ¿no?, por lo menos satisfacer las expectativas mínimamente y en cualquier caso les anticipo que para el final de la clase les van a distribuir unas lecturas que he tenido a bien seleccionar. En verdad es una publicación mía de hace ya unos años en mi universidad, en la revista jurídica del Foro de Investigación de mi universidad, que es sobre el sistema de penas y medidas de seguridad en España, que es un ordenamiento jurídico, como saben, en la parte penal muy parecido al actual hondureño, y que creo que les va a resultar muy ilustrativo e interesante. Y luego al final, como complemento, pues es un libro entero en el que yo quería compartir solamente mi capítulo, que es un capítulo de una obra que publicamos hace ya unos años en la Universidad de Salamanca, que fueron las memorias de un congreso en el que participé como ponente. Y bueno, la buena noticia es que no solamente me han autorizado a compartirles el PDF con mi capítulo, sino todo el libro entero. Es en PDF con todas las ponencias de todos los ponentes de aquel congreso, algunas de muchísimo más nivel que el mío, pero por supuesto, y creo que, que espero, ¿no?, pero con todo cariño les digo, espero que les sirva por lo menos de material de apoyo, de consulta y que resuelva las inquietudes que tienen en este importante momento histórico que atraviesan al ser los primeros que se enfrentan a la aplicación de un código penal nuevo con estas características tan novedosas, vanguardistas e importantes. Bueno, pues entonces, sin más, vamos a entrar directamente ya con el tema. El tema que me han asignado, como han visto, son medidas de seguridad y peligrosidad criminal en el nuevo Código Penal hondureño. ¿Cómo distribuir en una hora este tema? Pues les voy a pedir primero, dos advertencias previas, les voy a pedir disculpas por la velocidad con la que voy a ir. Algunas cosas no me va a dar tiempo a detenerme mucho y también lo que sí que les pido es que por favor no me interrumpan durante la exposición, pero al final sí que vamos a dejar un turno de preguntas. Anoten aquellas cuestiones que no les queden claras y que quieran que entremos a explicarlas mejor,
o sobre todo si se les quedan dudas de aspectos que no se han explicado durante la explicación, pues ya les digo que no voy a poder abarcar todo, pues esas cosas las preguntan al final, que tendremos aproximadamente 20 minutos para ruegos y preguntas que yo digo, ¿no? Así que bueno, en el sistema, cuando hablamos de medidas de seguridad, de lo que tenemos que partir en la entrada, al principio, es que hay que conocer previamente dos cosas. Primero, cuál es el sistema de sanciones penales que tenemos actualmente, y el segundo aspecto es hay que conocer la evolución histórica de todo esto, de dónde viene. O sea, no hay otra forma, digan lo que digan, no hay otra forma en la ciencia de comprender el presente si no es mirando atrás. Y esto es algo que cuesta mucho de entender. A mí me costó muchos años entenderlo, pero al final es que no se termina nunca de comprender dónde estamos parados si no sabemos de dónde venimos. Esa es una realidad. Entonces yo voy a centrar la exposición en dos grandes bloques. Primero, en una breve, bueno, una breve introducción al sistema de sanciones penales, después una parte histórica donde voy a intentar resumirles de la forma más concreta la evolución del sistema de sanciones penales, del sistema de medidas de seguridad, y por último, un último bloque dedicado a la regulación positiva en el nuevo Código Penal hondureño. Bien, como introducción, el sistema de sanciones penales. El sistema de sanciones penales puede haber varios sistemas de sanciones penales. El primer sistema con el que nos podemos encontrar al estudiar un código es el sistema monista. El sistema monista significa que reacciona frente al fenómeno criminal de una única forma. Mono significa uno, con una única forma de reacción. Ese sistema monista, que nos podemos encontrar en algunos códigos y que ha estado vigente hasta hace muy poco en muchos códigos, hasta prácticamente finales del siglo XIX y principios del XX, es cuando se empieza a debatir esto, ahora después lo veremos, pero el sistema monista por excelencia era el sistema monista de penas, donde el Estado pues, únicamente entiende que frente al fenómeno criminal hay que reaccionar de una única forma, que es retribuyendo el injusto causado en proporción al mal que se ha hecho, y que la utilidad puede variar, pero eso sí, la única reacción estatal tiene un contenido en forma de pena y por tanto, al estar en forma de pena solamente gravita o descansa sobre un presupuesto, que es el presupuesto de la culpabilidad. Bueno, añadiríamos a este presupuesto de la culpabilidad, le añadiríamos la culpabilidad y el pasado. O sea, sería ese binomio, ¿no? Culpabilidad-pasado. El Estado reprocha con una única estrategia, que es la de la pena, reprocha en función, o por lo menos en proporción a la culpabilidad del sujeto, a la culpabilidad individual, reprocha el hecho pasado cometido. Ese es el sistema monista. Dentro del sistema monista, pues sí que es verdad que puede haber distintas clases o distintas categorías de penas. Bueno, no obstante, este sistema monista puede tener también una manifestación que está en el sentido, o sea, en el lado opuesto, que es el sistema monista de medidas de seguridad que propuso justamente la escuela positiva italiana a finales del siglo XIX y principios del XX. En concreto, luego lo veremos, pero en concreto fueron los positivistas italianos los que propusieron, ¿no? Impulsaron un sistema de reacción estatal que prescindiera totalmente de las penas, que no tuviese en cuenta esa culpabilidad del sujeto y el pasado cometido, sino únicamente valorase la peligrosidad del individuo y estuviese orientada hacia el futuro, hacia una modificación o una desaparición de esa peligrosidad sin importarle cuánta culpabilidad tenía y dejando un poco al margen ese hecho. O sea, se centraba ese sistema, que nunca triunfó del todo, pero proponía centrarse exclusivamente en el delincuente y olvidarse del delito. Cuando el sistema de penas, el monismo de penas, se olvida del delincuente prácticamente, no los distingue, eso sí, se centra en el delito cometido. Bueno, si ha quedado claro esto, que me parece lo más elemental, que son dos pilares básicos
sobre los que tenemos que empezar a pensar dónde estamos, entre medio de estos dos sistemas aparece el sistema dualista. Ya se podrán ustedes imaginar lo que implica, ¿no? Dualista significa que el Estado reacciona a través de dos mecanismos distintos frente al fenómeno criminal. Reacciona por una parte con penas y por otra parte con medidas de seguridad, combinándolas, de modo que reacciona frente al hecho pasado cometido, frente al delito, a través de penas que se modulan en función del grado de culpabilidad que tenga la persona, y además reacciona también con medidas de seguridad que están orientadas al futuro y que están pensadas para adecuarlas a ese sujeto y que desaparezca su peligrosidad. Bueno, el inconveniente esto ha tenido muchos, ¿no? Ha tenido muchos inconvenientes, pero el problema está en cómo combinar estas dos sanciones sin incurrir en infracción del principio de non bis in idem y una serie de cuestiones que se plantearon en su día, ¿no? Como todos ustedes ya se estarán también imaginando. La formulación inicial de los proyectos que hay al principio, en concreto, bueno, el anteproyecto del Código Penal suizo, ¿no? De 1897 y después la formulación que hace Exner en 1914, 1910, 1914, principios del siglo XX, lo que pasa ahí es que establecen primero un primer mecanismo que dicen, miren, vamos a reservar las penas para los imputables que tienen culpabilidad y las medidas de seguridad las vamos a reservar a los inimputables que como no tienen culpabilidad, porque no se les puede reprochar lo que han hecho, porque no carecen de capacidad de culpabilidad, pues a esos, como son peligrosos, vamos a aplicarles medidas de seguridad. Hasta aquí todo bien. El problema está cuando queremos acumular penas y medidas de seguridad porque decimos que la persona es imputable y además peligrosa. Ahí surgen todos los problemas. Es entonces cuando precisamente Exner, uno de los más grandes juristas y de los más grandes penalistas que ha habido en el mundo, idea o diseña lo que se ha conocido como sistema vicarial. El sistema vicarial lo que propugna es acumulación recíproca de penas y medidas de seguridad de forma que se va a aplicar primero la que mejor favorezca la reinserción y todos los efectos conseguidos con la primera se van a traspasar a la segunda. Lo vamos a ver a medida que avancemos en la explicación de hoy. Esto lo vamos a ver también en la regulación positiva, porque este sistema vicarial es el que hay en el nuevo Código Penal hondureño. Siento si alguien se pierde un poco en la explicación, pero hay que hacer un esfuerzo por entender esto porque esto es una de las incorporaciones político-criminales más avanzadas del nuevo sistema. Bien, el nuevo sistema de sanciones penales hondureño tiene, por tanto, penas para los imputables, tiene además medidas de seguridad para los inimputables y tiene combinación de penas y medidas de seguridad para dos categorías más de delincuentes. Los semi-imputables o sujetos con imputabilidad reducida, a los que se aplican las dos, ya veremos cómo, y también para los plenamente imputables que además son peligrosos. Bueno, espero que hayan tomado buena nota de todo esto porque es importante tener clara esta primera distinción y este esquema para después comprender la regulación. Bueno, ahora sí que voy a poner la directa, sí que voy a ir un poquito más rápido. El sistema de sanciones penales en Honduras tiene además otra categoría de sanciones penales. No solamente tiene penas y medidas de seguridad, tiene una categoría más que son las consecuencias accesorias. Básicamente el decomiso, la privación de beneficios y ganancias y algunas cosas más que tienen que ver con, pues eso, ¿no? Los productas caeleris y los instrumentas caeleris. Los productos o beneficios del delito y los instrumentos a través de los que se comete el delito. El Estado los decomisa, bueno, una serie de cuestiones en las que no me puedo detener, pero que sepan que hay una tercera categoría de sanciones que también son sanciones. Bien, entonces, nos vamos a centrar ahora solamente en las medidas de seguridad. Más correcto sería llamarlas medidas de corrección y de seguridad, como ha dicho algún autor en la doctrina más autorizada, como el profesor
Ángel Sanz Morán, de la Universidad de Valladolid, donde, bueno, en su libro de 2003, que creo que no ha habido uno más completo, sobre las medidas de corrección y de seguridad, explica por qué. ¿Por qué se tienen que llamar medidas de corrección y de seguridad? Porque están dotadas las medidas de seguridad de dos características. Todas, todas las medidas de seguridad están dotadas de dos características. La primera característica es el carácter profiláctico. Significa que se trata como primera finalidad de esa sanción, como primera finalidad se trata de asegurar a la colectividad frente a ese individuo peligroso. Se trata, por tanto, de un carácter profiláctico o asegurativo. De ahí el nombre. Pero también tienen otra característica, que es el carácter reeducador o terapéutico. Significa, por tanto, que todas las medidas de seguridad tienen, además de asegurar a la colectividad frente al individuo peligroso, de alguna forma suprimir o eliminar esa causa de peligrosidad. Tiene que desaparecer la peligrosidad en el individuo y eso tiene que hacerse a través de la orientación de esa medida de seguridad. Ojo, no confundir medida de seguridad con medida cautelar. La medida cautelar es un concepto exclusivamente procesal, que tiene que ver con que no es una sanción penal, como la prisión preventiva, como la prisión domiciliaria en el ámbito de las medidas cautelares y como todas las demás que hay. Las medidas alternativas y todo eso que le llaman. Eso no tiene nada que ver con esto. Esto solamente es para asegurar la presencia del imputado en el proceso. Aquí estamos hablando de que se ha acabado ya todo el proceso y es la consecuencia de lo que ha pasado, que la hemos individualizado conforme dice la ley que hay que ajustar las sanciones a cada categoría de infractor. Bien, hemos dicho ya que las medidas de seguridad carecen de efecto retributivo porque no están basadas en la peligrosidad. Por tanto, lo que no podemos hacer es por así decirlo, dotar a esas medidas de seguridad, dotarlas de un carácter retributivo que solamente concierne a las penas. ¿Son castigos? Sí, porque son sanciones, no podemos decir que no son castigos, pero no son castigos retributivos, sino que son castigos asegurativos y reeducadores o curativos. Por tanto, desde ese prisma, la óptica con la que se afronta la reacción estatal frente al fenómeno criminal es totalmente diferente. Y siendo totalmente diferente la óptica, no puede de forma artificial utilizarse una sanción penal como una medida de seguridad con un fundamento que sea únicamente alargar, prolongar o de alguna forma incrementar el contenido retributivo como consecuencia jurídica de lo que ha hecho. Ese es el principal error en la que incurre el jurista de este tiempo y no solamente es un error en el que incurren los fiscales, que son los que normalmente tienden a interpretar de esta forma las medidas de seguridad, sino también los jueces y, por supuesto, los abogados. Bueno, los que no han estudiado aquí en el Instituto de Investigación Jurídica, los demás, pues obviamente lo tienen siempre muy claro, ¿no? Bien, alguna concreción histórica sí que necesito darles, ¿no? Con alguna referencia dogmática, ¿no? Por así decirlo. Las primeras referencias a las medidas de seguridad como categoría dogmática, en verdad, digan lo que digan, se ven en los textos de Klein en el siglo XVIII y también en los de Feuerbach en el siglo XIX. Estas son las primeras referencias que hay a estas categorías, pero realmente cuando las medidas de seguridad entran en escena son, como les he dicho antes, con la escuela positiva, o sea, se ha conocido como la lucha de escuelas. La lucha de escuelas es una escuela clásica en Italia, una escuela clásica que defiende a ultranza la validez de las penas como única reacción estatal y que lo único que hay que hacer es adaptar ese sistema de penas a las características del infractor, optando por distintas penas de distintas naturalezas que trabajen sobre diferentes frentes, pero que solamente son válidas las penas. El principal exponente de esta escuela fue Francesco Carrara, claro que sí, cuyo programa de Derecho Criminal está traducido al español en 10 tomos por Santiago Santis Meléndez. Hay la última edición que hay, que es de
creo que es de 1930 y algo, está traducida por Santiago Sánchez Meléndez y está por ahí circulando. Es una edición de una editorial colombiana que es una de las cosas más increíbles que pueden leer por la claridad expositiva que tenía este autor, ¿no? Un jurista preclaro. Pero frente a esta escuela clásica surgen los positivistas. Finales del siglo XIX, la escuela positiva italiana, representada fundamentalmente por Ferri, por Lombroso y por Garofalo. Cada uno de estos tres fundamentalmente eran médicos y sociólogos. Cada uno de estos tres, cada uno dentro de su ámbito de conocimiento, desarrolló una teoría de la peligrosidad criminal basada en factores antropológicos, como Lombroso, que decía que lo de la delincuencia era una cosa atávica, genética, hereditaria, y que las características morfológicas de las personas podían determinar, o sea, podíamos predecir la persona si iba a ser delincuente solamente por su estructura antropológica, por cómo es la persona físicamente. No solo por los signos externos, sino por los internos, la forma del cráneo, no sé qué, todo eso, ¿no? Teorías, obviamente, que nunca llegaron a confirmarse, que fueron desechadas al final porque no se pudieron comprobar las hipótesis hasta el día de hoy. Las teorías de Ferri eran iguales, pero con un componente sociológico, o sea, diciendo era la sociedad en la que vivía, dónde había nacido, pues uno que ha nacido en el Bronx, otro que ha nacido no sé dónde, uno que ha nacido, pues yo diría, ¿no? Uno que ha nacido en Ciguatepeque, uno que ha nacido en Comayagüela, uno que ha nacido en Tegucigalpa, o uno simplemente que ha nacido, vamos así decirlo, en una cuna de oro de la realeza británica, ¿no? Por así decirlo. Esa era, en grandes términos, la teoría de Ferri, que decía que el hombre delincuente fundamentalmente donde había que atender era a esos factores sociológicos, sociales, que eran lo que determinaban después la desviación social, ¿no? Garofalo lo que hacía era que no mezclaba las dos teorías, pero no se radicalizaba tanto por ninguna de las dos, sino que mantenía una posición intermedia con sus compañeros de escuela, pero que igualmente al final de todo terminó por ser una teoría más de la escuela que no terminó por imponerse a las demás. Por tanto, todos ellos, los tres, y sus discípulos, proponían la desaparición de las penas y la sustitución del sistema de sanciones penales por un sistema de medidas de seguridad. Incluso hay un autor en Italia, en 1910, Lonchi, que llega a proponer que se hagan dos códigos. Un código penal donde se definan los delitos y las penas que se van a aplicar a los infractores, y un código de medidas de seguridad donde se definan los estados peligrosos y las medidas de seguridad que se van a aplicar a los infractores peligrosos y con qué límites y con qué reglas. Teoría que al final tampoco triunfa, porque la separación, algo que sí que triunfó en la codificación, que fue la separación entre Código Civil y Código de Comercio, cosa que ahora la tendencia era la unificación del derecho de obligaciones, pero en aquel tiempo esa separación del Código Penal, por lo menos en aquel tiempo, no se consiguió. Se hizo después, pero vamos a ver ahora en qué contexto. Estamos hablando ahora, en principio, de la primera vez que aparece en esta categoría de sanciones y qué es lo que pasa, ¿no? El más importante es Carlos Stós, el autor más importante, ya en el siglo XX, con influencias del Código Penal austriaco, pero lo que hace Carlos Stós es el anteproyecto de Código Penal suizo, obviamente, pero de 1897, pero es solamente un anteproyecto en el que propone un dualismo, las dos sanciones, y utilizar las medidas de seguridad como sustitutivo de las penas, ahí donde la pena sea imposible de cumplir el fin al que sirve, o como complemento, ahí donde la pena sea insuficiente para neutralizar la peligrosidad. De modo que había dos cosas. Mira, en algunos casos no impondremos penas y pondremos medidas de seguridad, porque la pena va a ser inútil. Una persona que no está bien de la cabeza la metemos en la cárcel, no sirve de nada. Vamos a imponerle un internamiento, por ejemplo, en un establecimiento psiquiátrico. Vale, perfecto. Y luego, una persona que después de cumplir la pena sigue siendo peligrosa, pues vamos a poner una medida de seguridad porque como complemento para neutralizarla. Ese es el sistema que propuso Carles Stós. ¿Qué inconveniente tenía este sistema? Pues el que
el que Kohlrauch, otro autor importantísimo en ese contexto, pues vino a oponer, ¿no? Dijo, bueno, es que esto lo llamó así, ¿no? Fraude de etiquetas o embuste de etiquetas. Usted lo único que hace es que le cambia el nombre a una sanción, pero lo que hace es que hace lo mismo. Por tanto, realmente esto no es más que, si me permiten la expresión, un cuento chino que termina por prolongar la privación de libertad, por ejemplo, o termina por castigar a quien no sabe lo que ha hecho y no tiene culpabilidad. Es por eso por lo que Exner es el que idea el sistema vicarial. Entre tanto, en ese momento también sale una de las obras más importantes que ha habido en el derecho penal contemporáneo, o sea, en el derecho penal moderno, no es el contemporáneo, es el moderno. El derecho penal moderno es el que ya estamos en el siglo XIX. Es el programa de Marburgo de Franz von Liszt. En ese libro, pues, aparte de que hay muchas cosas que en su tiempo eran obvias que se mantuviesen, ¿no? Como sanciones penales totalmente draconianas, pero sí que es cierto que en ese programa de Marburgo ya se admite un sistema dualista que fue incorporado como una corriente dogmática inamovible por el equivalente a la escuela positiva en Italia. Lo que pasa es que sin el radicalismo de los positivistas, que fue lo que se llamó la escuela moderna, frente a la escuela clásica. Bueno, Franz von Liszt, también en su tratado, decía que penas de seguridad y medidas tenían que jugar, o sea, tenían que entrar en un juego como círculos secantes, ¿no? Como círculos secantes. Dentro de la esfera que les es común, puede entrar la medida de seguridad en lugar de la pena con ella o reemplazarla, ¿no? Y ahí es donde viene uno de los conceptos claves para entender esto, el Vikarieren en alemán, ¿no? Que es y viceversa, algo así, ¿no? Bueno, visto esto, aquí lo siguiente que pasa es lo que ya les he dicho, ¿no? La obra de Longi, que es en 1922, la obra de Longi, donde dice, se llama la obra Per un codice della prevenzione criminale. Es la propuesta de dos códigos, un código penal y un código de prevención. Ese concepto de prevención es el concepto clave sobre el que gravitan hoy en día las medidas de seguridad, eso sí, dentro de un mismo texto punitivo sin distinción del texto de un código penal de penas. Bien, y ahora me van a permitir pues, que hable un poco más del ordenamiento que más conozco, que es el ordenamiento español. En España pasa esto. En España, vamos a ver cómo les explico esto. En España lo que sucede es que el Código Penal de 1800, aquí tengo de 1848, que se reforma en 1850, que ha sido el mejor código y es el que todavía se mantiene. En países como Chile está todavía vigente ese modelo de código penal, con múltiples reformas, por supuesto, pero está vigente, ¿no? El Código Penal de la codificación del siglo XIX. Ese fue el mejor momento para el derecho penal porque se instauraron los principios de esa corriente de pensamiento humanista que deriva de la Revolución Francesa, que es de finales del siglo XVIII. Pasa entonces que ese código penal español no contenía medidas de seguridad, básicamente era un código monista, pero llegamos al siglo XX, que es donde está todo este debate, pero ocurre un fenómeno muy, muy, ¿cómo decirlo? No voy a decir muy importante porque ya se sabe, ¿no? Un fenómeno que es determinante para la evolución que ha tenido esto. Y es que en 1914 estalla la Primera Guerra Mundial y a partir de ahí se imponen en el mundo los estados totalitarios, el fascismo, el nacionalsocialismo
el socialismo, las dictaduras militares en todos los países de América Latina, y todo ello desemboca, o sea, el nacionalsocialismo, el comunismo y todos los derivados, todo ello desemboca en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa entonces en ese contexto? En ese contexto, les estoy hablando sociopolítico, pues que extraen todo este debate dogmático sobre las medidas de seguridad y dicen, bueno, pues si nosotros lo que queremos justamente es erradicar ese individuo peligroso frente a la sociedad, ¿por qué no incorporamos las medidas de seguridad? Y dicen, pues bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que sale en España, bueno, en Alemania, 1930, la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, donde es una ley aparte del Código Penal, donde se definen los estados peligrosos y las medidas de seguridad. Pero ojo, con una salvedad, que esa peligrosidad no es todavía peligrosidad criminal, sino peligrosidad social. Eso significa que a través de leyes del Estado se definían qué personas eran peligrosas, a qué grupo de estados peligrosos pertenecía, y una vez identificada esa persona como dentro de uno de esos grupos, sin necesidad de que hiciera nada, el Estado ya podía intervenir con medidas de seguridad para neutralizar o para inocuizar ese peligro a esa persona frente a la colectividad. Y entre esos estados peligrosos pues se definía a los bebedores, a los proxenetas, a los homosexuales, a los negros, a los judíos al final, y así podíamos seguir dentro de, o sea, se definían los vagos, cuáles eran los vagos, los maleantes, los no sé cuántos, o sea, había una cantidad de estados peligrosos. El Estado, a través de la policía, a través de la autoridad, decía, bueno, esta persona que está ahí, que no ha hecho nada, pero pertenece a uno de los estados peligrosos que potencialmente puede causarle un perjuicio al Estado o a los ciudadanos que no son peligrosos. Por tanto, les vamos a apartar de la sociedad para neutralizarles. Y en ese sentido, pues fue evolucionando hacia el punto en que todos sabemos. Esta corriente fue inmediatamente copiada por muchísimos países, entre ellos España, en la famosa Ley de Vagos y Maleantes de 1940, que además fue sustituida en 1978 1971 o 70, creo que 70, por la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, que estuvo vigente hasta la Constitución del 78, donde, obviamente, al entrar en vigencia la Constitución del 78, la Constitución democrática, al acabarse la dictadura, entrar la Constitución democrática, pues la intervención estatal en el sujeto potencialmente peligroso sin que haga nada era inconstitucional. Cosa que pasa también en Alemania. Lo que pasa es que en Alemania pasa esto. En Alemania lo que pasa es que se acaba la Segunda Guerra Mundial y del año 69, que entra en vigor la reforma de todo este sistema, hasta el 75, que entra en vigor el nuevo Código Penal y también el Código Procesal Penal nuevo, que es el modelo anglosajón, porque lo hacen los norteamericanos cuando intervienen en Alemania, no ha tenido otro fundamento. El sistema acusatorio puro es una cosa que vino impuesta así, no tuvo un fundamento de evolución dogmática como muchos piensan, tuvo esa trampa, ¿no? Pero el problema ahí fue que durante ese tiempo de entrada en vigor del 65, del 69 al 75, es donde resurge otra vez toda la dogmática alemana con fuerza, y es donde a partir de ahí se crean unas bases tan sólidas del derecho penal que prácticamente se han convertido en el punto de mira para prácticamente toda la ciencia penal del mundo. Se han convertido, por tanto, en la cuna de la dogmática. Los que hemos estudiado en Alemania lo sabemos, porque es un privilegio escuchar a esos profesores y mucho más leerles. Son hoy en día los que más avanzados están, sin desmerecer a España, porque ya les digo yo que algún día los doctores de España, también los de Honduras, o sobre todo los que han estudiado en España, conseguiremos estar a la altura de ellos. No les quepa ninguna duda. Bien, ¿qué pasa en España entonces? Que la Constitución del 78
prácticamente convierte en inconstitucionales estas leyes de rehabilitación social y de peligrosidad social. Y en el año 95, o sea, primero salen unas sentencias del Tribunal Constitucional diciendo que muchos preceptos del Código Penal del 73 y sobre todo esta ley de medidas de seguridad son inconstitucionales porque no se puede castigar de forma predelictual, sino postdelictual. Y en el año 95 se promulga el Código Penal nuevo, el de la democracia. En ese Código Penal nuevo lo que se hace es que se opta por un sistema dualista, pero de tendencia monista. Significa que solamente tiene dos formas de reacción estatal. A los imputables penas, monismo de penas. A todos los imputables penas, solamente penas. Y a todos los inimputables, medidas de seguridad. Porque los inimputables no tienen culpabilidad y por tanto se reacciona para que desaparezca esa causa de inimputabilidad y también para asegurar a la colectividad. Y además se dice a los semi-imputables se van a combinar las dos. Penas y medidas de seguridad, de forma que cuando una persona carece de imputabilidad plena, sino que la tiene reducida, lo que se hace es que se atenúa la pena por una parte, porque tiene menos culpabilidad en virtud del principio de culpabilidad, y además de eso, se le impone una medida de seguridad que se va a aplicar primero, de forma que primero vamos a intentar que desaparezca la peligrosidad. Y después empezará a cumplir la pena cuando se cure. Pero todo el tiempo que ha pasado en medida de seguridad se va a abonar a la pena de forma que tendrá como pena cumplida. Y si queda ya muy poco por cumplir y es posible que perdamos los beneficios de la medida de seguridad al ejecutar la pena, pues la podemos dejar en suspenso. Y así la persona, habiendo desaparecido la causa, pues se reinserta de una forma mucho más civilizada y con efectos mucho más visibles. Bien, esto tiene un cambio importante en España, que es en el año 2010, con la reforma más importante que ha habido del Código, bueno, la más importante ha sido en 2015, ¿no? Pero en materia de medidas de seguridad ha sido en 2010, donde se añade por primera vez una medida de seguridad postdelictual, o sea, postdelictual no, postpenitenciaria, o sea, para el imputable plenamente imputable, que además es peligroso, donde se añade una medida de seguridad que va a empezar a cumplirse cuando termina de cumplir la pena privativa de libertad. Se llama libertad vigilada y está inicialmente prevista para dos categorías de delincuentes. La primera categoría es para los terroristas, que es la categoría de delincuencia por convicción más peligrosa y visible del mundo, porque es una convicción política, porque es un... O sea, estén pensando por ejemplo, el yihadista radical que si muere en el atentado va directamente al cielo y le está esperando un harén con no sé cuantísimas vírgenes para que ahí esté ya para siempre junto a Dios, que no le da ningún problema morir y que no va a renunciar a esa creencia por nada del mundo, por mucha pena privativa de libertad que se le ponga, pues cuando sale normalmente además sale como un mártir de la causa y como un héroe. Pues bueno, podemos entender que puede haber algunos que no se reinserten nunca y que sean peligrosos incluso después de tenerlos todo el tiempo que queramos en prisión. Eso sí, algún momento tendrán que salir porque si no, no se va o se les tendrá que poder dar la posibilidad de salir, pues si no, no se podría cumplir el fin constitucional de la reinserción social que está ya prácticamente en todas las constituciones del mundo, en España por supuesto. Bien, lo que pasa es que en 2015 se hace una nueva reforma, que es el artículo de Salamanca que publiqué, que les he dejado para después para que lean, en el que se añaden dos categorías más. La primera categoría, o sea, no, perdón, antes de eso he dicho los terroristas y me faltaba una en la primera. Los delincuentes sexuales, es la otra categoría de delincuencia imputable peligrosa más visible. El delincuente sexual es un delincuente que se llama por tendencia, porque es una categoría de delincuencia que no controla los impulsos y que no es que no sepa lo que hace, por supuesto que lo sabe, pero no puede parar. No puede parar. O sea, la pena normalmente, o sea, en algunos casos sí, no estoy diciendo en todo, en algunos casos sí, pero en algunos casos pues la pena no tiene el efecto que puede tener en cualquier otro delito, porque esta categoría de delincuencia pues es más peligrosa. ¿Se entiende esto, no? Bueno, en 2015 se amplía las categorías a dos más. A todos los casos de violencia contra la mujer y familiar, que es un fenómeno que hay ahora y que es una moda, además, en las legislaciones. Violencia de género se llama, ¿no? Violencia que sea a la pareja, a la esposa, a la exesposa, todo esto, ¿no? Los feminicidios, todo ese tema, ¿no? Y luego a todas las clases de homicidio. Esto es, así es como estamos ahora. Bien, ¿se ha entendido esto? ¿Se ha entendido esto? Bueno, pues entonces si se ha defendido esto,
Solo nos falta por saber una cosa más. Que en Alemania, además, hay además de la libertad vigilada, que está en Italia también, libertad vigilata, y en Francia también, la Civil Social Judiciaire, también en Alemania, que es la Führungsaufsicht. Además, en Alemania tienen otra medida de seguridad que se llama Sicherungsverwahrung, que es la custodia de seguridad, que es una medida de seguridad privativa de libertad después de la pena privativa de libertad, para sujetos extremadamente peligrosos, pero tienen que cumplir esa medida de seguridad en un establecimiento especial. Aspecto que ha generado incluso que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya condenado a Alemania por, no por la existencia de esa medida de seguridad, sino por la existencia de esa medida de seguridad sin límite como tenían antes, para mientras persista la peligrosidad que esa persona se mantenga custodiada de seguridad, ¿no? Les han dicho que no, que llega un momento que tiene que salir. En España hubo un proyecto para hacer esa medida, pero no llegó a haber consenso para que se impusiera y así es como nos hemos quedado ahora, ¿no? Bien, entonces sobre esto, como estarán intuyendo, hay un debate muy intenso sobre la pertinencia o no de medidas de seguridad postdelictuales, o sea, postpenitenciarias o no. Hay defensores, hay detractores y hay también posiciones intermedias. Bueno, el primer autor que voy a citar es el profesor Silva Sánchez, que es uno de los grandes doctrinarios de este tiempo, es el catedrático de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, que, bueno, se muestra relativamente conforme, siempre y cuando haya una proporcionalidad en la imposición de las sanciones y una distribución equilibrada en la asunción de riesgos por parte de la sociedad. Esto es algo que me parece extremadamente interesante, pero que tiene que ver con una idea que es clave hoy en día a la hora de entender para qué sirven las acciones penales. Y es que el Estado no puede asumir todo el riesgo ni toda la responsabilidad en materia de la corrección del infractor, sino que el Estado puede llegar hasta un punto. Llega un punto en que la devolución de esa persona a la sociedad es un riesgo para la sociedad y la sociedad tiene el deber de asumir una parcela, por lo menos, de riesgo en que esa persona la puede volver a hacer. Es lo mismo que cuando le decimos al Estado que por qué no toma medidas más drásticas en los accidentes de tránsito. Pues el Estado dice, pues es que si usted conduce, hay una parte del riesgo que le corresponde a usted, que es que usted sabe que siempre, siempre, siempre cuando maneja un auto o cuando viaja, siempre puede chocar. Lo mismo pasa con los accidentes de avión. No hay muchos, pero puede haber. No se puede descargar en el Estado que haga desaparecer todos los riesgos. O sea, el Estado puede intentar disminuir ese riesgo, puede intentar reaccionar, pero llega a un punto en que ese riesgo se le traslada a la sociedad de forma por lo menos proporcionada, mínima, pero existe. Existe ese riesgo. No podemos decir, o sea, por lo mismo con la medicina, ¿no? A ver, entrar en un hospital siempre tiene riesgo, aunque no le hayan provocado la enfermedad en el hospital, cuando ya la traiga. Ir a curarse al hospital tiene un riesgo siempre. Tiene riesgo de contagio, tiene riesgo de que salga mal, de un error en el diagnóstico, pero es necesario. Y todo en esta vida no supera ese riesgo general. Y uno de los riesgos generales es que el infractor, después de cumplida la pena, pues se vuelva a desviar. Y eso es un riesgo con el que tenemos que convivir porque es el costo de vivir en democracia. Bien, otro autor, Ángel Sanz, es el que por cierto, estuvo de miembro de mi tribunal de tesis doctoral en Castellón en 2014. Yo recomiendo su libro, si este tema les interesa, por favor, Las medidas de corrección y de seguridad, que está en la editorial Lex Nova en Valladolid del 2003. Creo que no ha habido nada que lo supere desde entonces, ¿no? Bueno, hay más profesores que se han mostrado favorables, como el profesor Cerezomir, en su manual, ¿no?, de Derecho Penal, que se convirtió en un clásico, el profesor Jacobs en Alemania, ha sido uno de los grandes defensores de la medida de seguridad postpenitenciaria porque este profesor hablaba de un concepto que muchas legislaciones lo han incorporado, a veces sin saberlo, es el de seguridad cognitiva. O sea,
quien no presenta suficiente seguridad cognitiva en su comportamiento personal no puede ser tratado como cualquier otro igual y abusa repetidamente del derecho, de modo que no se le puede tratar como a los demás y, por tanto, hay que reaccionar de forma distinta. Bueno, otra profesora, la profesora Cristina Guisasola Lerma, de mi universidad, que me codirigió la tesis junto con el doctor González Cusack, tiene un libro que se llama Reincidencia y delincuencia habitual, que también les recomiendo, está en la editorial Tirant lo Blanc, en la colección Los Delitos número 81. Ella dice que podría coexistir un verdadero sistema de medidas de seguridad, pero eso sí, siempre teniendo en cuenta que debe haber una adecuada regulación del sistema vicarial y que tiene que haber un juego de, digamos, de incorporación o atribución recíproca de beneficio de una sanción a otra y optar siempre por la que mejor sirva a la reinserción social. Uno de los detractores más grandes de las medidas de seguridad ha sido Eugenio Zaffaroni. Como saben, es un profesor de Argentina, un magistrado de la Corte Suprema, que por cierto, tengo 2 publicaciones ya con él, no se crean que estoy criticándole ni nada, simplemente estoy explicando su teoría, por más que en algunas cosas no concuerdo, pero la última publicación que tengo con él, si quieren también se la paso, si la quieren, pero es sobre prisión preventiva, pero si quieren se la envío también aquí a la coordinación y que se la hagan llegar. Bueno, pues eso está hecho. Si la quieren, está porque tengo el PDF y esto sí, que tengo autorización ya porque fui uno de los impulsores de la obra y además es el libro homenaje que le hicimos al profesor Villavicencio Terreros, el peruano que murió, y hicimos un congreso en el Colegio de Abogados del Cusco en el que fui ponente y las ponencias luego las reunimos y las publicamos en un libro para compartirlas con la comunidad de juristas, sobre todo en Latinoamérica. Así que bueno, se puede comprar en papel, pero hay un PDF que tengo autorización para distribuirlo donde quiera, así que si les interesa, pues a su disposición está. Bien, ¿qué dice Zaffaroni? Zaffaroni dice, no, miren, no. Esto de las medidas de seguridad es un cuento chino. Ustedes le cambian la etiqueta, como dijo Kohlrauch a principios del siglo XX, y están haciendo lo mismo. En algunos sitios, en algunos países, se pasa de cumplir la medida de seguridad, la pena, la medida de seguridad, en la misma celda. Ojo. Pero le dicen, no, pero ya se ha acabado de cumplir la pena. O sea, ahora empieza usted a cumplir la medida de seguridad. Así que tranquilo, que ya no es penado. Bueno, pues vale, ¿no? Por tanto, él dice que la opción correcta es la monista, pero monista de penas, de corte clásico y radical. Tiene, como saben, muchos seguidores, pero la salvedad de la teoría de... O sea, la salvedad. Lo que diría yo, lo que salva la teoría de Zaffaroni es que Zaffaroni tiende a un minimalismo o prácticamente un abolicionismo como Luke Hulsman, el criminólogo de Rotterdam que murió, que por cierto también le hicimos un libro homenaje en la Universidad de Salamanca en el que hay una colaboración mía y Zaffaroni fue el director de la obra. También la recomiendo por ahí, pero ese sí que no tengo ejemplares ni tengo forma de entregárselos, solamente está en papel. Bien, otra autora que sí que está en abierto, que se llama Lucía Martínez Garay, que es una profesora de la Universidad de Valencia en España, si se lo anotan, un artículo que se llama La incertidumbre de los pronósticos de peligrosidad, que está en la revista Indret de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, publicado en 2010, y ese sí que está en abierto. Si lo escriben así en Google, Martínez Garay, La incertidumbre de los pronósticos de peligrosidad, Indret, les va a salir en Google automático el PDF descargable. Bien. No les digo ya más autores porque si no se nos va a comer la hora, pero sí que tenemos que pasar ya, sintiéndolo mucho, a la regla. Yo sé que les está gustando mucho esta parte, que está muy interesante, que está muy ameno, pero sintiéndolo mucho hay que estudiar la ley. Esto es derecho penal y tenemos que ir al código. Pero tengan en cuenta una cosa, que para comprender todas las leyes hay que hacer este recorrido que yo les he hecho ahora. Es imposible entender la ley sin una parte histórica y sin una parte filosófica y una parte dogmática.
tomen este consejo como un consejo no del profesor Balbuena, sino del tío David, que viene a Honduras, para que no se diga que no comprenden la ley que maneja. En todas, las pueden hacer en todas, en el Código Civil, en el de Comercio y en todas las que se están haciendo ahora en el Congreso Nacional. Bueno, pues entonces nos vamos al Código Penal hondureño. Aquí lo tengo. Código Penal, nuevo Código Penal de Honduras. Artículo 85. Ahí lo tienen todos, esta edición. Artículo 85. Peligrosidad, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué dice el artículo 85? Si lo tienen delante. El artículo 85 dice presupuestos de las medidas de seguridad. ¿Cuáles son los presupuestos? Que el delito que el sujeto haya cometido un hecho previsto como delito, que es el síntoma, primero un delito, postdelictualidad, y segundo, que del hecho de circunstancias pueda deducirse pronóstico de comportamiento futuro de probabilidad de comisión de nuevos delitos. Peligrosidad criminal. Prognosis de peligrosidad. Por tanto, siempre hay que atender a estos dos conceptos. Previa comisión de un delito, que es el síntoma, y peligrosidad. Ahora veremos cómo se determina esa peligrosidad, que es el aspecto más difícil, ¿no? Pero bueno, dos cositas, los límites. ¿Cuáles son los límites? El primer límite es el de la proporcionalidad. ¿Por qué? Pues porque la medida de seguridad no puede ser ni más grave ni más larga que la pena que correspondería si esa persona no tuviese peligrosidad, sino solamente culpabilidad. Es decir, vamos a suponer, una persona que tiene una esquizofrenia paranoide aguda, que se cree que el profesor M. Ramírez es un alienígena que va a sabotear el aeropuerto de San Pedro Sula y por tanto se va y lo secuestra y lo encierra en una habitación por días, creyéndose que está salvando al mundo. Bueno, al final, cuando el profesor Ramírez se libera, dice, bueno, me ha secuestrado ahí una detención ilegal, una privación de libertad, no, pero yo he salvado al mundo. Bueno, se le da esquizofrenia paranoide aguda con un brote, además psicótico y no sé cuántas dolencias más. Está claro que no lo podemos meter en la cárcel porque no tiene culpabilidad. ¿Por qué? Pues porque no puede adaptar su comportamiento a la norma, porque carece de capacidad de comprensión del mundo que le rodea en ese juego. Por tanto, pena no podemos poner porque no tiene culpabilidad. Pero peligroso es porque lo puede volver a hacer. Entonces podemos poner la medida de seguridad, lo podemos internar en un centro psiquiátrico para que le desaparezca esa peligrosidad, pero no puede ser esa medida más larga que lo que correspondería si lo metemos en la cárcel por ese delito. O sea, si esa detención ilegal tiene pena de 4 años, no podemos meterle 20 de medida de seguridad, porque eso rebasaría el principio de proporcionalidad que está en el segundo párrafo al final del artículo 85. ¿Sí? Bueno, hay algunos límites más, ¿no? Como que se pueden revisar, etc. Bien, en la revisión y todo eso está en el artículo 86, que se pueden revisar las medidas, que es otra de las características. Así como la pena no se puede revisar, salvo supuestos excepcionales de retroactividad de ley más favorable o en revisión de sentencias firmes en el proceso, que es una cosa muy específica y muy concreta, no se pueden revisar significa que no puede de repente uno, pues como se está comportando bien, pues vamos a reducirle la pena a la mitad. Eso no se puede hacer en la pena. En la medida de seguridad sí. ¿Por qué? Pues porque si desaparece la peligrosidad, desaparece el fundamento de la medida de seguridad. Y si desaparece el fundamento, se puede dejar en suspenso, se puede cesar, sustituir, modificar, poner otra en su lugar. Y eso está en el artículo 86. ¿Me van siguiendo, mis queridos amigos? Bien. ¿Clases de medidas de seguridad? Pues igual que en las penas. ¿Qué clases de penas hay? Privativas de libertad y no privativas de libertad y pecuniarias, ¿no? En las medidas de seguridad también, pecuniarias no, pero bueno, sí, también hay una que es pecuniaria, lo veremos después. Pero hay medidas de seguridad privativas de libertad y no privativas de libertad. ¿Cuáles son las
privativas de libertad? El internamiento en centro psiquiátrico, el internamiento en centro de desintoxicación y el internamiento en centro educativo especial. ¿Sí? Y luego, son medidas no privativas de libertad todas las demás. La sumisión a tratamiento ambulatorio, inhabilitación profesional, privación del derecho a conducir, libertad vigilada. Están en el 87. ¿Les parece entonces que veamos una por una las que nos dé tiempo en estos 10 minutos que nos quedan? ¿Me autorizan? 10 minutos para ver rápidamente las medidas de seguridad y después pasamos al turno de preguntas, que supongo que tendrán muchas, aunque lastimosamente no podremos responderlas todas. Bueno, venga, artículo 88, el internamiento. ¿Qué es el internamiento? El internamiento es establecimientos especiales del sistema penitenciario. No se les puede internar en el mismo establecimiento de cumplimiento de penas. Y por tanto tenemos que tener esos establecimientos. Lo que pasa es que el legislador hondureño ha sido un poquito más realista y ha dicho, hombre, pues si no existe establecimiento en el 88, ¿no? Si no existe establecimiento adecuado para el cumplimiento de esa medida, pues se cumplirán en anexos o secciones especiales de un establecimiento penitenciario, diciendo que también, si no hay establecimiento, por lo menos hay que habilitar secciones. Y dice, excepcionalmente, se puede hacer en centros privados a costa del condenado o persona que asuma la representación legal cuando presente garantías. Que esto es una solución, pues bueno, a ver, no tenemos dónde cumplirlo, pero usted, que es peligroso, quiere curarse y al final terminar saliendo en libertad, pues bueno, si alguien se hace cargo en un centro privado de este tratamiento, pues se puede cumplir ahí. Yo creo que esto puede dar soluciones muy válidas para este problema de la gente peligrosa. No se olviden que esto es una realidad criminológica constatada, lo del delincuente inimputable peligroso. O sea, fíjense que la medida de seguridad está fundamentalmente en el inimputable peligroso. El que está mal de la cabeza y delinque, pero porque no puede adaptar su comportamiento a la norma o no comprende el sentido de la norma, ni puede comprenderlo. O el que tiene una adicción tan grave a sustancias tóxicas que la dependencia no solamente es psicológica, sino que además física. Pero estos son casos extremos. Pero esas personas, pues hay que... O sea, no sirve de nada meterle en la cárcel porque no puede comprender el sentido de la sanción, sin embargo, y va a salir peor. Va a salir peor seguro. O sea, que no sirve de nada. Para esto es para lo que está pensado esto. Pero no solamente, vamos a ver las dos otras categorías, el semi-imputable y el imputable peligroso que está previsto aquí. Bien, otra medida, pero no privativa de libertad. La no privativa de libertad. El tratamiento ambulatorio es una medida sustitutiva para que ese tratamiento que hay que darle a la persona inimputable se haga, pero fuera, sin que esté privado de libertad. El tratamiento ambulatorio es pues, que tiene que ir todos los días a la consulta o que tiene que estar supervisado por un médico, tomándose la medicación, etc. Pero bueno, esto con ciertas garantías de cumplimiento. Otra medida de seguridad no privativa de libertad, la inhabilitación profesional y privación de derechos. Bueno, en este caso piensen por ejemplo en ese médico que a causa de su grave adicción al alcohol o a los opiáceos, lo que hace es que se deja el bisturí dentro de un paciente, confunde los medicamentos, suministra cantidades diferentes en intervenciones de quirófano, etc. ¿no? ¿Qué pasa ahí? Pues bueno, no es suficiente con imponerle la pena si es que podemos ponerle una pena porque no llega a ser inimputable del todo, pero esta persona es peligrosa en el ejercicio de la profesión y lo puede volver a hacer. Entonces, durante un tiempo, que es máximo de 15 años, le vamos a privar, inhabilitar para que no pueda seguir ejerciendo esa profesión. Lo mismo pasaría con cualquier otra profesión, pero también hay pues, derechos de tenencia y porte de armas, conducción de vehículos a motor, aeronaves, imagínense esto en un piloto de aviones o algo de eso, ¿no? O sea, es más asegurar a la colectividad frente al individuo peligroso y además de eso, reeducarlo, o sea, que desaparezca con un tratamiento esa causa, eso va a ser siempre mejor, siempre y cuando constatemos que la causa de la comisión de ese delito ha sido pues, ese aspecto, ¿no? Bien, la custodia familiar. La custodia familiar, esto suele imponerse en jóvenes infractores, menores infractores. Bueno, jóvenes como yo, no, porque a mí, allá donde voy, me llaman joven, aquí en Honduras. Uno se siente, aparte de que le leen el currículum y se le sube la autoestima, encima le llaman joven.
allá donde voy, joven, no sé qué, joven, no sé cuánto. Digo, gracias, gracias, hombre, gracias. Pero no es exactamente esto, es para mucho más jóvenes. Para, no voy a decir para menores, pero para esa línea en la madurez del infractor en que pues, todavía le falta un verano, como decimos en España. A este le falta un veranito todavía. Bueno, pues en esos casos el sujeto puede estar al cuidado y vigilancia de un familiar en casa, aceptando la custodia y que alguien se haga cargo. Bueno, claro, dice siempre que no interfieren en las actividades escolares o laborales. Es mejor que siga yendo a escuela y que siga estudiando y que siga tal, que entre en la cárcel a esa edad. Bien, hay también prohibiciones, se llaman, ¿no? Que estos son prohibiciones de residir o de acudir a determinados lugares. Bueno, pues uno que donde se porta mal es en la cancha de fútbol. Luego es la persona más pacífica del mundo. Pero lo que pasa es que como le da al Yuscarán antes de entrar al partido, lo que le pasa es que allí dentro siempre acaba peleándose. Y llega un momento pues que esta persona es peligrosa. Pues eso es, prohibición de acudir a determinados lugares porque allí te transformas, muchacho. Bueno, pues esto es el fundamento, ¿no? Lo que pasa es que está también pensado para otro tipo de infractores. Incluso esto se puede monitorizar con medios electrónicos, que esto hace unos años, me acuerdo yo cuando estaba haciendo la tesis, decía, pero qué fantástico es esto, lo de los medios electrónicos. Pues ahora mismo no es tan difícil, porque solamente con el celular ya está. Solo hay que querer hacerlo, aunque dé algunos falsos positivos, fuera de señal, fuera de cobertura, pero vamos, fundamentalmente la sensación de estar controlado la persona la puede tener siempre, y es más eso, es más trasladar la sensación de ser vigilado que la vigilancia efectiva, y esto es algo que está comprobado desde el panóptico de Bentham, después incorporado en un libro que se llamó también el Vigilar y Castigar, un fragmento, Surveiller et Punir, de Foucault en los años 70, donde tiene un capítulo dedicado al panóptico. ¿Qué es eso? Hacer, entre unos pocos, trasladar la sensación de vigilancia de muchos sin que la vigilancia sea efectiva, pero esa sensación de vigilancia ya es suficiente para sentirse vigilado y, por tanto, portarse mejor. Bueno, sometimiento a programas de tipo formativo, cultural, educativo, profesional, educación sexual u otros similares, siempre que estén relacionados con la peligrosidad criminal y no atenten contra la dignidad del sujeto. Bueno, pues eso. Hay personas pues, que realmente son peligrosos, pero porque les falta un poquito de formación en determinadas cosas, porque les falta un poco de educación profesional o del tipo que sea. Les falta un poco de educación sexual o les falta un poco de educación en lo que sea. Bueno, pues si está relacionado con esa peligrosidad, pues se puede someter a ese tipo de programas. Bueno, la caución de buena conducta, a veces por eso les he dicho que había alguna que era pecuniaria, que esto es poner un dinero como garantía de que te vas a portar bien. Y si te portas mal, se lo queda el Estado, o sea, te ejecuta la garantía, ¿no? Pero bueno, es una medida de seguridad. Es probablemente la más discutible, ¿no? Pero está ahí y puede ser que en Honduras, esto yo supongo que se habrá hecho también pensando en cuál es la realidad del país y tal, pues yo creo que puede dar buenos resultados, no lo sé. Eso ya me lo contarán ustedes dentro de unos años, cuando vuelva por Honduras y me expliquen, mire, pues pasó esto, pasaba esto, pues ha ido bien esta no se ha podido aplicar, o esta se ha aplicado muy mal, o esta, pues bueno, pues eso se verá con el tiempo. Bien, luego viene la libertad vigilada. Justamente este es el tema de mi tesis doctoral. La libertad vigilada es una medida de seguridad no privativa de libertad postpenitenciaria que fundamentalmente, o sea, se puede aplicar también a inimputables, pero esta fundamentalmente está destinada a imputables peligrosos, aquellos sujetos en los que después de cumplir la pena privativa de libertad siguen siendo peligrosos. Pero ojo, solamente son los que dice el código. ¿Y en qué consiste la libertad vigilada? Pues muchas de las medidas que ya hemos visto están todas acumuladas aquí, con algunas más, pero la salvedad es que hay que elegir unas cuantas. Se pueden poner algunas solamente. Y se van a poner algunas atendiendo a las que se adecuen mejor a la realidad de ese sujeto, a la personalidad del sujeto y al hecho cometido. Entre ellas, obligación de estar siempre localizable mediante aparatos electrónicos que permitan su seguimiento permanente. Obligación de presentarse periódicamente al lugar donde se diga. Comunicar cada cambio de puesto de residencia o de trabajo. Prohibición de ausentarse del lugar de residencia sin comunicarlo.
prohibición de aproximarse a la víctima, por supuesto, prohibición de comunicar con la víctima, prohibición de acudir a determinados territorios, lugares o establecimientos, prohibición de residir en determinados lugares, de desempeñar determinadas actividades, obligaciones también algunas, programas formativos, laborales, culturales, de educación sexual u otros similares. Y aquí viene la más polémica. La más polémica. Obligación de seguir tratamiento médico externo o someterse a un control médico periódico con su consentimiento. ¿Por qué dice con su consentimiento? Y en los otros casos es internamiento y no sé qué. Pues porque a una persona imputable no se le puede obligar a que siga ningún tratamiento. Al inimputable sí. ¿Por qué es inimputable? Porque está mal de la cabeza o está enfermo o tiene una adicción muy grave y es peligroso y el Estado puede intervenir por la fuerza. Pero una persona que tiene imputabilidad, que sabe perfectamente lo que hace, le podemos reprochar la culpabilidad, pero lo que no podemos es curarle de algo si él no quiere con un tratamiento médico. Porque hay una ley, siempre en todas, aparte de la libertad, ¿no? Pero ley de autonomía del paciente, que se llama, que está en prácticamente todos los países, donde si a uno le duelen las muelas y quiere soportar el dolor, no puede venir el Estado y decirle, mire, le vamos a dar un calmante, tómeselo para que no le duelen las muelas. Eso. Hay algunos que dicen, el dolor purifica el alma y cuanto más te duran las muelas, pues más purifica. Pues, oye, pues, cada uno con su mecanismo. Yo les digo que el dolor de muelas es el más difícil de aguantar. Ya se lo digo yo porque lo he pasado y la verdad es que cuando la última caries que me arreglaron, me cambió el humor, pero totalmente. Parecía otra persona. Pues eso es, ¿no? Pero nadie puede venir a decirme, mire usted, por más que cometa un delito, mire usted, empástese la muela o tómese un analgésico para el dolor. Eso no se puede. Pero si voluntariamente quiere someterse a un tratamiento médico, pues puede. Y aquí está una de las soluciones jurídico-penales, no solo más controvertidas del mundo, sino de las más efectivas, que son el tratamiento antiandrógeno para los delincuentes sexuales. Es un inhibidor, se llama mal llamada castración química, que es voluntaria, que es un fármaco, un tratamiento médico que lanza una falsa señal al cerebro de estar saciado sexualmente, desaparece el apetito sexual y por tanto desaparece la peligrosidad en esa categoría de delincuencia imputable. No, si es inimputable, bueno, podemos encerrarle en un establecimiento y darle tratamiento psiquiátrico si queremos. Pero si es imputable, que él sabe lo que hace, pero es delincuente sexual, es un violador o un pederasta, se le puede suministrar ese tratamiento si él quiere. Por eso dice ahí, con su consentimiento. El problema está cuando en mitad del tratamiento retira el consentimiento, cuando se lo salta o no quiere tomarlo más. Bueno, son problemas que en la práctica se van solucionando, no se conocen todavía con certeza los efectos secundarios. Cuando uno retoma cuando uno deja de tomarlo, parece que los efectos vienen con más fuerza. Eso me ha pasado a mí ahora en Honduras, que he visitado la fábrica de puros y ya me había dejado de fumar hace un montón de tiempo y he recaído de una forma, solo quiero que fumar después de haber visto cómo se hacen los puros a mano. Pero bueno. Dios sea, que termine otra vez. Pero bueno, me he comprado un montón de puros, no sé cuándo. De aquí a que me los acabe ya veremos si me someto a un tratamiento también. Pero vamos, el caso es que tiene también esto muchos riesgos que tenemos que tenerlos presentes. Ahora, una persona que es un delincuente sexual, que sabe que tiene ese problema, que le impone una pena privativa de libertad y cuando sale le pueden imponer libertad vigilada y decirle, mire, si usted nos da su consentimiento, le vamos a dar este tratamiento y seguro que desaparece esa causa de peligrosidad y puede vivir en libertad. Ahora, olvídese de esa parte placentera que todos los demás tienen porque usted eso ya no lo puede hacer. Piénsenlo y si quieren lo debatimos en otro momento u otro día. Venga, vamos a seguir adelante porque tenemos un montón de cosas que ver más. Ahora sí que me faltan 5 minutos. 5 minutos en la que vamos a ver el tema del 97. Estados peligrosos. Dice, el órgano jurisdiccional puede imponer al sujeto inimputable que ha cometido un delito una medida de seguridad de internamiento, si fuese necesaria, internamiento de cualquiera de las que hay. O, si puede ser,
si fuera necesaria, o si puede ser cualquier otra u otras de las no privativas de libertad. O sea que la inimputabilidad se puede tratar con medidas de seguridad privativas de libertad o no privativas de libertad dependiendo de qué delito que haya cometido y cuán peligroso sea. ¿Vale? Bien, segundo, el órgano jurisdiccional competente puede imponer al sujeto inimputable. Bueno, yo aquí les tengo que hacer una pequeña objeción a esta redacción. Yo la hubiese puesto un poco mejor, pero bueno, yo no soy quien para hacer códigos todavía. Ya nos veremos si al final algún día pues eso llega, no creo, ¿no? Pero bueno, yo aquí hubiese dicho semi-imputable, porque un poquito, en verdad lo que se está refiriendo aquí es a el sistema vicarial, es decir, el órgano jurisdiccional competente puede imponer al sujeto, piénselo así, semi-imputable o de imputabilidad reducida que ha cometido un hecho delictivo, además de la pena, cualquiera de las medidas del artículo 87, las dos. ¿Por qué? Porque si decimos inimputable, al inimputable no se le pueden imponer penas. O sea, digo, se entiende, ¿no?, que es el semi-imputable porque el semi-imputable también es inimputable por lo menos una parte. Pero realmente lo que quiere decir, que esto sí lo explico yo, anótenselo ahí, este es el semi-imputable. Bueno, y después dice, o sea, que se le puede imponer cualquiera de las previstas en el 87. Y luego dice, en este caso, para su aplicación se estará el artículo siguiente. Y en el artículo siguiente sí que es donde dice las penas las medidas de seguridad al imputable. Al imputable son solamente el imputable respecto al que existe pronóstico de comportamiento futuro de reiteración delictiva, o sea, al imputable peligroso, la libertad vigilada, donde expresamente lo diga el Código Penal. Para el cumplimiento después de la pena, inmediatamente. ¿Me han entendido? Por tanto, Código Penal hondureño, monismo de penas para los imputables. Monismo de medidas de seguridad para los inimputables. Dualismo para los semi-imputables y doble vía, acumulación aritmética, doble vía, pena más medida de seguridad para los imputables peligrosos. Vamos, a todo, aquí a todo, no hay nadie que se salve. Aquí no se salva ni Cristo. ¿Vale? Ojo, uno de los artículos más importantes, que es el sistema vicarial, el 98, concurrencia de penas y medidas. En caso de concurrencia de penas y medidas de seguridad privativas de libertad, en primer lugar, la medida se cumplirá. ¿Qué significa esto? Tenemos una persona que ha cometido un delito grave, que no está bien de la cabeza, pero que no tampoco está tan mal. Del todo no está mal. Hay una parte de imputabilidad que conserva. Entonces, ¿qué hacemos? Le rebajamos la pena en virtud del principio de culpabilidad porque tendremos atenuantes o eximentes incompletas porque no está bien, pero no le exime del todo. Por tanto, la pena ya la tiene más bajita. Y además tiene una medida de seguridad que le ponemos pues 4 años de internamiento y otros 4 de pena privativa de libertad. ¿Cuál cumplimos primero? Primero el internamiento. Y cuando se cure o cuando se cumpla del todo, entonces empezamos a cumplir la pena. Pero ojo, que todo el tiempo pasado en la medida de seguridad se abona a la pena. De modo que si ha cumplido 2 años de medida de seguridad, le quedan solo 2 de pena porque eran 4 y 4. Y ojo, se ha cumplido ya una parte importante de la medida de seguridad al abonarlo a la pena y queda un resto por cumplir, que no es mucho, que es menos de la mitad. Esa última parte se puede suspender. De modo que si peligra todo lo que se ha conseguido en la medida de seguridad, que es que a través del tratamiento, vamos a suponer de habituación a la droga o al alcohol o a lo que sea, se ha conseguido rehabilitar, está curado y peligra que todo eso se pierda si entra en la cárcel, entonces lo que hacemos es que dejamos en suspenso esa pena y le decimos, mire, si durante el tiempo que le queda de cumplir se porta usted bien y no vuelve a delinquir, en la cárcel ya no entrará. Y eso posibilita la reinserción de una persona que cometió un delito porque no estaba del todo bien. Y esto es una solución civilizada frente al fenómeno criminal. Digan lo que digan, o sea, pueden decir misa si quieren porque esto está estudiado ya. Otra cosa es que nos empeñemos en negarle la validez, en negar los efectos, en negar en argumentar aquí, que vamos a argumentar en contra, se pueden argumentar también muchas cosas, si se ha dicho de todo frente a esto.
Pero ya les digo yo que ningún argumento que sea que propugne ir en contra del avance del conocimiento científico frente a la reacción estatal en materia de sanciones penales y que propugne un sistema monista de sanciones como en el siglo XVIII, ningún argumento creo que les va a valer hoy en día. Así que piénsense si esto que están teniendo en Honduras la posibilidad de implementar como uno de los países más avanzados ya del mundo, no es un regalo que les da la vida. Bueno, y por mi parte, pues muchas gracias por la atención. Espero que les haya parecido interesante mi ponencia. Quedo a su disposición para lo que quieran preguntar. Y me quedan 2 o 3 artículos por comentarles y si no tienen ninguna pregunta se los puedo comentar. Y si no, pues terminamos ya, que veo que algunos de ustedes están cansados y tienen hambre también y sed. Y a mí me está esperando ahí una salvavidas bien fría. Muchas gracias por la atención. Gracias, doctor, por su gran conferencia, muy ilustrativa. Y bueno, ahora pasaremos entonces a la ronda de preguntas y respuestas con nuestros participantes. Y funcionará de la siguiente manera. Quien tenga sus consultas o algún comentario, entonces podrá levantar su mano, enciende su micrófono para que el doctor nos pueda evacuar todas o la mayoría de consultas que nosotros tengamos, ¿verdad? De la manera ordenada. Entonces, bueno, comencemos. ¿Quién desea realizar su primera intervención? Tenemos a la abogada Patricia Hernández. Sí, ya le damos con el micrófono. Ok, muy buenas noches. Buenas noches, estimados abogados, abogadas. Muchísimas gracias una vez más por permitirnos participar en este tipo de conferencias. Abogado doctor David, muchísimas gracias. Estuvo maravillosa esa conferencia. No voy a quitar mucho tiempo. Solo quisiera, querido doctor, si me puede ayudar, porque usted hizo prácticamente un resumen al final que me encantó. Dijo, para el monismo para los imputables, el dualismo para los semi-imputables. Y el tercero, abogado, me quedé, no pude escribirlo. Si me lo puede repetir, vale. Por favor, abogado. La doble vía para los imputables peligrosos. Doble vía, porque el dualismo se implica frente al mismo reaccionar de una forma al mismo tiempo con las dos. El dualismo es con las dos, pena y medida de seguridad al mismo tiempo. Pero la doble vía es, primera vía son las penas y segunda vía las medidas de seguridad, pero se aplican las dos, primero una y luego la otra. Doble vía, ¿no? Aquí no hay doble vía, que vienen y van los vehículos. Doble vía, hay doble vía y hay carril de 2 carriles para el mismo sentido. El dualista, el monista es un carril solo y no pueden venir de frente. Me está saliendo un ejemplo muy gráfico. Un carril solo y no pueden venir de frente, como el tren. Cabal. Eso es el monismo. El dualismo es 2 carriles para el mismo sentido y no pueden venir de frente. La doble vía es un carril para cada sentido del mismo, pero vienen en dirección contraria, porque van hacia diferentes, uno hacia el pasado y otro hacia el futuro. Fabuloso, doctor. Nos quedamos con la doble vía. La doble vía, exacto. ¿Más? ¿Más preguntas? ¿Alguien más que quiera participar o hacer su consulta? ¿Algún comentario? Bueno, pues si no hay más preguntas, una cosa última les voy a contar. Que hay una última posibilidad de aplicación recíproca de medidas de seguridad una vez impuesta la pena, que es el trastorno mental sobrevenido, que es cuando una persona es plenamente imputable cuando comete el delito, se le aplica una pena privativa de libertad, entra a cumplirla y cuando lleva, por ejemplo, 5 o 10 años allí es cuando se vuelve inimputable. O sea, ahí es cuando le viene un trastorno mental, una adicción tan grave que la pena ya va a ser imposible de seguir cumpliendo, de que consiga su finalidad. El artículo 100 habla de trastorno mental sobrevenido del penado y permite la sustitución de penas por medidas de seguridad en ese juego. Es también una cosa muy interesante, ¿eh? La que no ha dado tiempo a hablar hoy. Bien, ¿qué están diciendo ahí? Ay, el chat, no sabía que estaba el chat en marcha. Sí, tenemos aquí en nuestro chat un comentario del abogado José Luis Santander. Dice, bueno, aquí en Honduras sentimos que las leyes solo son para los pobres por sus apariencias.
Bueno, es un problema con el que tenemos que convivir. La sociedad es una sociedad despiadada la que vivimos, donde tiene prejuicios por la gente. Hay un racismo en el mundo que no se pueden imaginar. No se pueden imaginar. El que no ha viajado no se le cura el racismo. Eso lo dijo don Miguel de Unamuno, que la ignorancia se cura leyendo y el racismo se cura viajando. Pero hay una discriminación en el mundo que no se pueden imaginar. De hecho, en España se acaba de incluir un agravante en el Código Penal y un delito, un agravante, ¿no?, en el Código Penal, en el artículo 22, que se llama la aporofobia, que es el odio al pobre. Cometer los delitos por aporofobia, que eso es una cosa que la ha impulsado un grupo de investigación del que formo parte, que se llama Penal Crime, en la Universidad Internacional de La Rioja, dirigida por el profesor Miguel Bustos Rubio, que es un compañero mío y es un excelente penalista, pero es un problema con esto de los... Siempre ha habido esto, ¿no? Otra cosa es que determinados delitos los cometen los pobres. Sí, determinados delitos los cometen los pobres, pero muchas veces es porque la sociedad no está en condiciones de dar soluciones civilizadas a la pobreza. Y otras veces es que los genera esa marginación a la delincuencia de la gente pobre el propio Estado, al no orientar de forma correcta el sistema penitenciario. De forma que si una persona que roba una manzana por necesidad se le corta la mano, como hacen en algunos países de Oriente Próximo, Oriente Medio o de África, pues hombre, difícilmente podrá volver a la sociedad de una forma... Aparte, se le corta la mano, se le corta única mano para que con la misma que se limpia sea con la que come y que se convierta un paria en la sociedad porque nadie le da ni siquiera la mano. Entonces, si tenemos si me permiten incorporar el ejemplo a un sistema de sanciones penales desproporcionado y irracional que prácticamente produce eso en un sector solamente de la población, que es el pobre, y que se ciega con él de una forma totalmente pues, agresiva y sin posibilidad de reaccionar con mecanismos civilizados, pues difícilmente la pobreza va a tener O sea, la pobreza va a mantenerse en riesgo de exclusión social siempre. Hay mecanismos de solución, pero requieren el esfuerzo de toda la sociedad. Y toda la sociedad, pues no creo que esté de acuerdo en un cambio en ese sentido. Seamos realistas. En el mundo la brecha de clases sociales es cada vez más grande y hay personas a las que no les interesa renunciar a una parte de sus privilegios para que otros tengan más. Y eso hay una cierta dosis de egoísmo y también hay una cierta dosis de falta de cultura de la convivencia pacífica en esta sociedad civilizada. Así es. Si seguimos así, yo no sé a dónde vamos a llegar, sobre todo cuando vienen pandemias y cuando la solidaridad entre personas, pues hombre, sí, existe, sí, pero falta mucho por conseguir todavía. Y no creo yo que sea algo que pueda solucionar la ley penal. No creo. Creo que hay que trabajar en otros ámbitos de la sociedad y del derecho. O sea, es como cuando me preguntaban, no, pero es que la vida se protege solamente con... La vida vale igual una vida que 20. Entonces, al que comete un homicidio hay que poner la misma pena que el que bate 20 porque una vida vale igual que 20. Hombre, ya, pero es que no es igual de grave, porque entonces si eres un asesino en serie y sabes que matas a uno y hasta los 20 te salen gratis, pues ya puestos, pues atrae una criminalidad mayor. O sea, si a uno que roba una vez sabe que lo van a meter 30 años en la cárcel, desde que roba la primera vez hasta que lo pillen lo va a estar repitiendo porque sabe que ya no tiene escapatoria. Porque además sabe que lo van a pillar, porque se han quedado lo han visto, se han quedado restos de todo. ¿Y eso qué? Eso no... Tiene un efecto criminógeno, además, la mala orientación de la reacción del Estado. No se puede resolver el fenómeno criminal respondiendo con violencia del Estado, porque si no, mantendríamos el derecho romano. ¿Por qué creen ustedes que hemos mantenido el derecho civil romano y no el derecho penal?
porque el derecho penal es válido, perdón, el derecho civil es válido porque es civilizado, porque una compraventa romana es igual hace 20 siglos, o sea, por lo menos del siglo III, que es la compilación del Corpus Juris Civilis de Justiniano, donde las instituciones del digesto están prácticamente ahora, con algunas modificaciones, en los códigos civiles de todo el mundo, por lo menos del mundo civilizado o del mundo de raíz romano-germánica por lo menos. Pero ¿por qué el derecho penal romano no se siguió? Pues porque se vio que la crucifixión no servía de nada, que los latigazos no servían de nada, que las galeras no servían de nada, que la marca que le ponían a la gente estigmatizaba y no le permitía nunca salir de ese estigma que se le colocaba, y justamente ahora hay corrientes de pensamiento jurídico actuales que propugnan la vuelta a ese sistema sancionador. Es que no se puede tolerar. No, pero es que esto lo decían los romanos, ¿verdad? Lo decían los romanos, pero los romanos en todo no acertaron, porque si no mantendríamos el derecho penal de ellos y lo descartamos, pero después de la Edad Media. Duró mucho, pero después de la Edad Media se descartó. A partir de que cambiamos la óptica, hacia un derecho penal humanista, pues los resultados han sido un poco mejores, digan lo que digan. Bien, por ahí dicen más cosas, ¿no? Sí. Tenemos a Katia Medrano, nos dice gracias por su tiempo, excelente conferencia. Tenemos un comentario de Edwin Guardado, quien dice, abogado, los beneficios de preliberación de los fines de semana que conceden los centros penales en Honduras, ¿qué opinión merecen? Bueno, estos son penas. Los arrestos de fin de semana, ¿está preguntando por eso o está preguntando por permisos penitenciarios? Beneficio, es que no entiendo muy bien la pregunta. Por favor, si me la perfila, porque yo sé que hay arresto de fin de semana, que es una pena que está en el artículo... A ver. Hace referencia al beneficio de preliberación de los fines de semana, que puedan salir los fines de semana. El permiso penitenciario, que puede salir un fin de semana, sí, eso me parece necesario. ¿Por qué? Pues porque las penas son progresivas. El principio de progresión significa que la puesta en libertad de una persona, aparte que esto es de las penas, pero no tengo problema en decírselo, no es de las medidas de seguridad, acuérdense, no sé qué cosa que alguien se líe. El tema del arresto, el permiso de fin de semana, que es lo que creo que me están diciendo, que tampoco es un beneficio penitenciario. El beneficio penitenciario solamente es la redención de penas por el trabajo y el indulto particular y la amnistía, que son el derecho de gracia, el adelantamiento de la libertad condicional, el caso de septuagenarios y enfermos incurables, y excepcionalmente hay un caso de adelantamiento de la libertad condicional de 1/3 en algunos casos, que es que en el 91, por ahí 85, creo recordar. Pero no es un beneficio penitenciario, sino que es un paso en la progresión penitenciaria. Las penas privativas de libertad son progresivas. A medida que la persona va avanzando en el cumplimiento de la pena, se le van dando mayores cuotas de libertad y además va asumiendo mayores cuotas de responsabilidad. De forma que si se va portando bien, si tiene pronóstico favorable de reinserción, se le va poniendo a prueba para ver si sale, de modo que llega un momento que ya tiene un pie fuera y sabe que el principio de progresividad es, si sales y nos la vuelves a hacer, regresas en grado y ya no tendrás ningún permiso y la cumplirás entera, de forma que, fíjate, te vamos a dejar salir el fin de semana, pero si vuelves y además hacer buen uso del permiso, ¿sabes qué? Que dentro de poco volverás a tener otro y te pondremos en libertad condicional. Oh. Esto ha sido lo que ha dado, fíjense, lo que ha dado mayores éxitos en la evolución penitenciaria. ¿Por qué? Pues incluso en terroristas, que al principio no querían abandonar las armas, no querían abandonar la violencia, luego veían a su compañero de partido político, de banda terrorista, como ese sí que había abandonado las armas, se había sometido a tratamientos para abandonar la violencia, había pedido perdón a las víctimas, se había portado bien, se había puesto a trabajar en la cárcel y resulta que sale en libertad condicional y se le ve paseando con su señora. Y el que está ahí, que no quiere abandonar todo eso, lo está viendo, ¿no? ¿Y este tío por qué ha salido? Y yo no. Hombre, pues porque lo que ha hecho es que se ha acogido, se ha incorporado en uno de los programas de reinserción social que hay para que desaparezca. Y sabe que si la vuelve a hacer, volverá a entrar. El tema es,
¿hay riesgo de que cuando salga lo haga mal? Por supuesto que hay riesgo. Hay un porcentaje altísimo de reincidencia, pero es lo que les decía antes, ese riesgo ya lo asume la sociedad. Llegará un momento que en el mayor número de los casos, pues es posible que muchísima gente haga buen uso del permiso y consigamos que todo lo bandido que era, pues por lo menos sea un poco menos. Un poquito menos, solo con que sean un poquito menos ya está. Lo que no podemos hacer es que hacerles que salgan rabiando y sean peores que entraron. Eso es porque no hemos hecho nada para que modifiquen su cuerpo. Es más, si a mí me dicen, mira, si te portas bien, 10 años. Y si te portas mal, 10 años. Entonces, ¿para qué me voy a portar bien? Lo que voy a hacer va a ser allí, armar lo que en el futuro será una organización criminal y cuando salga que se prepare. ¿Sí o no? Más. Sí. Tenemos un comentario de Brenda Patricia Cruz y nos dice, lastimosamente en Honduras, en las cárceles hay privados de libertad que están con problemas mentales. Continúan en esas y sin garantías, sin lugares especiales para ellos. Pues sí, sigue. No, pues bueno, esto es una cosa, si quieren que les permita, esto es una cosa que yo por lo menos no estaría dispuesto a consentirlo como sociedad. Si fuese en mi sociedad, yo estaría protestando por esto en vez de cualquier otra tontería. Personas que no están bien de la cabeza en la cárcel, ¿qué hacen ahí? ¿Pero qué hacen ahí? ¿Pero ustedes no ven que esa persona supone un peligro allí dentro? ¿Va a suponer un peligro cuando salga? Y además lo estamos manteniendo nosotros, o no sé quién lo estará manteniendo, o la familia, no sé, pero eso sí que es algo por lo que tienen que empezar a trabajar ya, pero es que eso, si mientras no lo exija la sociedad, si no les importa que los locos estén en la cárcel, hombre, pues oiga, que sepan que esto desde hace ya 4 o 5 siglos que se está haciendo al revés, ¿eh? Que al loco, el concepto de furioso y de loco sale también en la Italia de la Edad Media, hombre, por favor. El loco, ¿no? El loco, el demente. Al principio el demente se consideraba el endemoniado, se decía. Uy, madre mía, latigazos a la hoguera. Y luego resultaba que aquel endemoniado tenía epilepsia. Sí. A ver, ¿para qué hemos tratado la epilepsia con hoguera? ¿Qué hemos conseguido? Pues no será mejor tratamiento médico y ya está, pues ya está. ¿Qué más? Están muy interesantes las preguntas, pero me preguntan sobre las penas. No me preguntan sobre las medidas de seguridad. Qué cosa más curiosa. Más. Ok, tenemos Ada Corea. Nos dice, en nuestro país, los entes encargados de servir, proteger personas de fe pública son ellos mismos que le ponen cargos a personas inocentes, como es en el caso de poner droga, marihuana, etc. ¿Qué hacer con estos casos? Solo queda que la persona o el imputado se declare culpable. Claro, eso es delincuencia del Estado. Terrorismo de Estado, pues eso también, eso es imposible que una sociedad civilizada lo consienta. Y entonces, o sea, ustedes me están diciendo, me sorprende mucho, ustedes me están diciendo que pasa esto y luego que a cualquiera de ustedes, sin hacer nada, se lo pueden llevar y no les queda otra que declararse culpable, pero por otra parte me están diciendo que quieren un código con penas más altas. Pero no ven que son para ustedes estas penas, que cualquier día se les llevan a ustedes. Pues no será al revés. No será bajen un cambio porque nos están haciendo polvo como sociedad. Bajen un cambio, por el amor de Dios. Entonces pasa otra cosa, que esta delincuencia del Estado se puede combatir de alguna forma. Lo que yo no sé es cuál será ese mecanismo, porque yo soy penalista, no soy mago, ni soy sociólogo, ni soy antropólogo, pero sé que debe haber una solución. Si lo han superado otros países, ustedes también pueden. Países mucho más atrasados que ustedes han puesto soluciones a estas cosas. Bien, más, que está muy interesante. Nos quedan 10 minutos. Dice aquí Víctor, para establecer un código penal asertivo para la sociedad hondureña, se debe hacer un análisis específico ayudado con las ciencias auxiliares. Yo considero, dice, ¿qué necesita para establecer un código penal para la sociedad? Sí, pero si lo ha dicho él, en la pregunta está la respuesta. Hacer un análisis específico ayudado de ciencias auxiliares. Dotarse de expertos, pero sobre todo para hacer una ley, no solo un código penal, cualquier otra ley. Tiene que dotarse de expertos, tiene que incorporar el avance de la ciencia. No se crean que vamos a inventarnos ahora nada.
¿no? El otro día me dijeron, la pólvora, hemos inventado. Ya vale. Vamos a inventar ahora la rueda con una ley. No, lo que podemos hacer es incorporar determinadas orientaciones dogmáticas, científicas, donde hay mayor consenso para las cosas. Ahora, ¿cómo afrontamos el blanqueo de capitales? Pues miren, las leyes en el mundo van así, haciendo tipos de esto. ¿Cómo afrontamos el terrorismo? Pues bueno, antes se decía, no había ni leyes de terrorismo, pero ahora hay delitos de adoctrinamiento del terrorismo, delitos de asociación de terroristas, delitos de difusión de doctrinas o ensalzamiento del terrorismo, igual que del genocidio, igual que todos. Incorporar los avances del conocimiento científico, echar mano de la criminología, esa ciencia causal explicativa que está basada en el empirismo, en la experiencia, en la recopilación de datos que sirvan para reaccionar de una forma o de otra. Eso es. Lo que no se puede hacer, eso sí está claro, lo que no se puede hacer es pues darle la espalda al avance del conocimiento científico, porque eso, imagínense que hubiésemos hecho ahora con la pandemia si no hubiese sido por la ciencia. Y el derecho es una ciencia porque investiga y a medida que la sociedad avanza tiene que ponerse al día y reaccionar estando a la altura de los tiempos. No creo que hacer un código penal es muy difícil, pero sobre todo lo más fácil es oponerse a los cambios. Ningún cambio en este mundo ha sido sencillo. Imagínense, me estoy acordando yo, cuando vino la ley del divorcio, la cantidad de gente que se opuso diciendo que se iba a destruir la familia, que iba a ser el fin del mundo. Y hoy en día pues se sabe que si las personas que no se soportan no se divorcian, acaba una de los dos en el hoyo, bajo tierra. Es mejor, si no se soportan, es mejor que se separen, ¿no? El oponerse a ese avance del conocimiento científico sobre cómo somos y sobre qué leyes hay que dar para que la convivencia sea ordenada, pues me parece una estupidez. Discúlpenme si les parezco muy directo, pero en España somos así, lo siento. Disculpen, ¿eh? Bien, ¿qué más dicen? Ok, nos comenta la abogada Brenda Patricia. Al no existir en los centros penales talleres para la reinserción de los privados, difícilmente dejarán de delinquir. Es lo que saben hacer y lo harán nuevamente. Y además existe la discriminación por parte de la sociedad. Pero ¿cómo va a haber talleres si no cabe ni uno más? ¿Pero cómo van a hacer? Si donde había un taller hay 17 personas ahora en hamacas. En el piso están durmiendo. Se turnan para dormir 1 hora cada uno. Y siguen, y con la preventiva. ¡Hala! Para adentro todo, venga, cada vez más. ¿Y saben por qué es eso? ¿Saben por qué cuanta más entra tanta gente? Porque allí es el sitio donde más corrupción hay. Porque para estar bien hay que pagar. Para comer hay que pagar. Para que no te pase nada hay que pagar. Y entonces, ¿cómo vamos a combatir eso si es una trituradora de generar lempiras? Eso se sabe también. Es que a mí me sorprende los que dicen que luchan contra la corrupción, luchan queriendo más cárcel, pero oiga, usted no sabe dónde más cárcel, dónde más corrupción hay esa, y usted no miran ahí. Por favor, miren ahí. Aparte, vamos a ver. Si no hay programas de reinserción, ¿para qué les meten a todos ahí? ¿Por qué no intentan hacer otra solución un poco que sirva la reinserción con otro tipo de sanciones? ¿Por qué no les hacen pagar o por qué no les hacen trabajar o por qué no? No lo sé. Soluciones hay, ¿eh? Porque otros países, ya les digo, mucho más atrasados que Honduras lo han hecho y no les ha ido tan mal. Ya les digo yo. Vale, más. Okay, es que me hacen preguntas que estaría hablando 1 hora de cada pregunta, pero intento resumir. ¿Más? Sí. Nos comenta Evelyn Cárcamo. Buenas noches, doctor. En relación a las medidas de seguridad que se aplican a sujetos reincidentes, ¿qué opinión merece? ¿Se podrán considerar adecuadas tomando en cuenta que han sido sujetos que ya han pasado por los centros y lejos de mejorar, cometen nuevamente delitos mucho más graves? Vale. Medidas de seguridad que se aplican a reincidentes. ¿Qué opinión me merece? Se pueden considerar adecuadas tomando en cuenta que han sido sujetos que ya han pasado por los centros y lejos de mejorar cometen nuevamente delitos mucho más graves. Pero me quiere decir medidas de seguridad a reincidentes inimputables, me está diciendo, ¿no? A ver si concreta.
Medidas de seguridad a reincidente. Vale, sí. Entiendo que el supuesto es este. Tenemos una persona que está mal de la cabeza, comete un delito porque no está bien, porque se cree que está salvando al mundo al hacer explotar una botella de gas, se cree que nos está salvando y lo que hacemos es que le decimos, mira, era inimputable, no sabía lo que hacía, tiene este diagnóstico, le ponemos una medida de seguridad, le ponemos un tratamiento, 2 años, ya está curado, sale y reincide, ¿no? Y reincide, pero estando ya imputable, que hace lo mismo, o es que vuelve a tener esa causa de inimputabilidad. Si tiene esa causa de inimputabilidad, la solución es la misma, solamente podemos actuar con medidas de seguridad. Ahora, si cuando sale está ya bien y lo hace porque quiere, porque es que esta vez lo que quiere es matar a su vecino porque le molesta la música que pone de fuerte, pues entonces pena. Entonces pena, ahí ya no se salva. Ya no le cubre. O sea, ya no es peligroso, ya lo que es culpable. ¿Me entienden? O sea, ya no tenemos por qué asegurar a la colectividad que algún día esta persona haga alguna trastada. Lo que tenemos que castigarle por lo que ha hecho a ver si cambia. Porque entonces sí que podrá entender por qué se le castiga, pero el inimputable no. El inimputable es que no sabe ni por qué lo hizo. Porque la causa que decía por qué lo hizo es una cosa que solo está en su mente. Y está enfermo, no se olviden, está enfermo. Acuérdense del epiléptico. Esperen, he visto por ahí una pregunta que me dicen, en México Obrador está pidiendo que se deje salir a los de tercera edad. En Honduras lo tienen. Libertad condicional a septuagenarios y enfermos incurables, en el artículo 85. 81, perdón. Miren el 81. 81, no, 82, excepcional 82. Penados que han cumplido 70 años y que han cumplido la mitad de la condena, pero reúnen los requisitos de la libertad condicional. Es un adelantamiento de la libertad condicional. O enfermos incurables, también una persona con cáncer ahí, terminal, ya, metástasis. ¿Para qué? Si ya... ¿Vale? Bueno, eso. Sí, muy buenos resultados. Pero esto es un tema de humanidad, ¿no? Humanismo. Decían, a tercera edad y enfermos mentales. Los enfermos mentales, ¿no? Enfermos mentales es que no pueden ni siquiera estar en la cárcel. No pueden estar en la cárcel. Tienen que estar en un centro especializado. No pueden. Si han cometido el hecho estando inimputables, la solución es la medida. Pero si esa enfermedad mental les ha venido estando cumpliendo la pena, hay que sustituirla por medida. Artículo, se lo he dicho antes, 80 y algo. 90 y algo. O no, ay, perdón. 100, el 100, artículo 100. Vale, más cosas. ¿Qué dicen? A ver, ¿qué más ha dicho por ahí? En casos de medida de seguridad, lastimosamente el Código Penal, delitos contra las mujeres, feminicidio y violaciones, lastimosamente. Un comentario de la abogada Brenda Patricia, dice, en los casos de medidas de seguridad, lastimosamente el nuevo Código Penal bajó las penas en los delitos contra las mujeres, en relación al femicidio, violaciones, abuso sexual y trata de personas. En relación a las medidas de seguridad, claro, es que las medidas de seguridad, pero a ver, es que ahí esta solución, los feminicidios y todo eso, las violaciones normalmente son imputables. Normalmente las penas ya tienen solucionado esto, a no ser que sea una persona muy peligrosa. En los delitos sexuales sí, que están previstas la libertad vigilada después, pero en los delitos de trata de personas, eso no veo por qué va a haber peligrosidad después de cumplir la pena, a no ser que sea inimputable, en cuyo caso vamos a la regla general, o semi-imputable, vamos a la regla general, pero en principio esos delitos están solamente ya con las penas. O sea, piensen que las medidas de seguridad son para inimputable, para personas peligrosas. Excepcionalmente hay algunos que son peligrosos también siendo imputables, excepcionalmente. Y hay algunos que no son del todo inimputables y que la pena se queda corta porque la peligrosidad no se neutraliza. Pues ahí, ¿vale? Más. Correcto. Bueno, demás personas pues agradecen su intervención. A ver qué más. Es que antes habían hecho una por ahí. Buenas noches, doctor. En relación a las medidas de seguridad que se aplican a sujetos reincidentes, ¿qué opinión merecen? A los reincidentes, sí. Eso ya lo he dicho antes, eso ya le he contestado. La de la reincidencia ya le he contestado. En relación se aplican a sujetos reincidentes, esa ya la he contestado, esa era la última. Luego, bajar las penas quedamos en defensión de las mujeres. No se han bajado las penas a las mujeres, no se han bajado, ¿eh?
ahora las penas que hay en el Código Penal son más altas que las que había antes. O sea, y hay más delitos de violencia contra las mujeres, hay más figuras de protección a las mujeres de las que había antes, y además se aplican también penas privativas de derechos y se aplican, pues eso, hay también medidas de seguridad en algunos casos y eso, ¿no? Pero no han bajado las penas, al revés. La tendencia en todo el mundo ahora es al incremento punitivo en ese fenómeno de violencia contra la mujer, pero solamente en el ámbito de las relaciones de pareja, ¿eh? Solamente en el ámbito del familiar o del ámbito de esa superioridad del hombre sobre la mujer que termina en violencia si no se soportan o por celos o por todo eso, ¿no? Vale, ¿qué más han dicho? Es que antes habían dicho una ahí bastante interesante, pero no la vi. Bueno, creo que ya está, ¿no? Creo que ya en el chat no estoy viendo nada más que me haya quedado sin... Si hay alguien que no le he contestado, por favor que lo diga, y así va, en un minuto que queda intento contestarle también. Así es. Recuerden que también pueden levantar su mano o encender su micrófono, si no pueden escribirlo por chat, para que el doctor nos actúe. Evelyn agradece la intervención, la abogada Brenda también. Bueno, pues entonces, si no hay más preguntas y han quedado respuestas todas las dudas, por lo menos he sido capaz de instalar un debate entre los abogados de Honduras, que es de lo que se trata con esto. Nadie tiene la última palabra, solo hay opiniones que son libres y algunos que, bueno, queremos luchar contra nuestra ignorancia y nos damos cuenta cada día de lo que nos falta por saber o por estudiar, pues intentamos opinar basándonos en lo que leemos. Así que bueno, en ese sentido, espero haberles transmitido, ¿no?, la pasión que siento por esto que hago, y animarles a que se sumen o sea, que contribuyan de forma activa para el avance del derecho penal, porque de verdad lo que hace falta en este mundo son juristas que estén a la altura de los del siglo pasado. Y bueno, muchas gracias por todo. Bueno, muchas gracias, doctor. Le agradecemos en nombre del Instituto de Investigaciones del Sistema de Justicia Penal por esta gran intervención que nos ha dado esta noche, y a todos nuestros participantes. Gracias. Esperamos que este espacio les haya contribuido en los procesos de mejora continua, ¿verdad? De igual forma, los invitamos a que nos sigan en nuestras páginas de Facebook y Twitter. Nos encuentran tan como Instituto de Investigaciones del Sistema de Justicia Penal, para que nos puedan seguir, y por medio de esto seguiremos pues publicando futuras conferencias o capacitaciones que estaremos realizando. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos los participantes. Todos les agradecen también en el chat. Con los libros, respecto a los libros, yo se los voy a enviar. Nosotros como instituto se lo podemos enviar mediante el correo electrónico con su diploma, ¿verdad? Entonces, a partir en el intervalo de esta semana entrante, ustedes lo estarán recibiendo. Muchísimas gracias. Ahora te paso también el de la preventiva que te dije, que del libro al profesor Villavicencio. Ahí te lo estoy enviando al WhatsApp, ¿vale? Ya los tienes los tres. Correcto. Bueno, eso es todo. Sería todo por esta noche, ¿verdad? Muchísimas gracias y los esperamos pronto, doctor. Muchísimas gracias y tengan todos feliz noche. Adiós.